Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga. Que el Señor Jesús les guarde. Que el Señor Jesús nos continúe mirando con ojos de misericordia. Dice la palabra que entrar por sus atrios con alabanza, con acción de gracia. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día. Dándole gracias a mi Jesús por esta nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús porque ha extendido su misericordia sobre usted y sobre mí. Dándole gracias a mi Jesús por su amor, por su entrega, por su muerte expiatoria, por la sabiduría tan grande que hay en su plan de salvación. Gracias a mi Jesús por ser bueno, gracias a mi Jesús por existir, gracias a mi Jesús porque nos permitió conocerle. Gracias a mi Jesús por revelarse a mi vida. Gracias a mi Jesús por revelarse a su vida. Gracias a mi Jesús por todo lo que nos da. Gracias a mi Jesús aún por lo que no nos da. Sabiendo que Dios no nos dará carga que no podamos llevar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no nos va a dar, Dios no nos va a dar una misión que no podamos cumplir. Dios nos va a entregar lo que podamos ejecutar con excelencia, lo que podamos ejecutar para la gloria de Jesús, para la gloria de Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su enseñanza, por su amistad, por su doctrina, por su confianza. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su confianza, por su amistad, por su doctrina, por su integridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la familia de la fe, la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por mi familia, por mi vida, por mi esposa. Gloria a Dios. Yo digo como dice Job: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús. Dice la palabra en Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. ¿Qué es clamar? Clamar a alguien, clamar es llamar a alguien con gran voz. Para nosotros poder llamar a alguien, debemos conocer su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Jesús. Jehová significa Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Jehová? Es lo mismo. Jesús es el nombre de Dios. Jesús es el nombre de Jehová. Él mismo lo dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi esposa, por lo que tengo, por lo que no tengo. Porque mi Jesús no ha permitido que tenga muchas veces o siempre lo que anhela nuestra carne. ¿Por qué? Porque no estamos en condiciones, ni tenemos la estatura de manejar de manera apropiada esa bendición o eso que anhelamos en nuestra carne. Porque
Muchas veces las cosas físicas muchas veces no siempre, las cosas físicas van en contra de lo espiritual y lo espiritual va en contra de lo físico. Gloria a Dios. Como dije antes, Dios no nos dará carga que no podamos llevar. Dios no nos da una bendición que no podemos y no sepamos administrar. Gloria a Dios. En esta ocasión tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. En esta ocasión le corresponde a Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre de mi Señor Jesús, le presento a mi Jesús esta instrucción cristiana, que sea Él usando mi palabra, que no sean mis palabras, sino que sean las de Él a través de mí. Señor, úsame. Señor, edifica tu iglesia. Gloria a Dios, edifica tu cuerpo, Padre. Perfecciónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a desarrollar esto. Primera de Tesalonicenses. Origen de la iglesia de Tesalónica. El Evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49 después de Cristo. Esto ocurrió cuando en su segundo viaje misionero, Pablo y quienes lo acompañaban zarparon de Troas, sitio de la antigua Troya, vía de la isla Egea de Samotracia a Neápolis, la ciudad portuaria de Filipos, en respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia. Hechos, capítulo 16, verso del 8 al 12. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Hechos, capítulo 16, verso del 8 al 12. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Gloria a Dios. Aquí el apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante, que expulsó un espíritu de adivinación de una joven esclava. Aquí el apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante, expulsó un espíritu de adivinación de una joven esclava y fue golpeado en público, equivocadamente, el apóstol Pablo, y arrestado en Troas. Gloria a Dios. Al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades imperiales se disculparon cautelosamente y liberaron y los instaron a abandonar la ciudad, lo cual hicieron. Hechos capítulo 16, verso 13 al 40. Viajando 150 kilómetros hacia el sudeste, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, como era su costumbre. Escribió Lucas en su informe: Pablo fue a la sinagoga y predicó durante varias semanas, argumentando que Jesús
el hijo del carpintero de Nazaret, era el ungido de Dios. El Mesías prometido desde hacía mucho tiempo en las escrituras judías. Hechos, capítulo 17, verso del 1 al 3. Aquí estableció Pablo la segunda mayor iglesia del continente europeo, en Tesalónica. Gloria a Dios. Entre aquellos que aceptaron el evangelio, no solo había judíos, como Aristarco, Colosenses, capítulo 4, versos 10 y 11, sino también griegos devotos, es decir, gentiles que asistían a los servicios en la sinagoga, personas del mundo que van a la iglesia, gentiles que asistían a la sinagoga, pero que por no dejarse circuncidar, nunca llegaron a convertirse completamente al judaísmo. Además, un número considerable de mujeres prominentes, o sea, un gran número de mujeres de la ciudad respondieron al mensaje de Pablo. Gloria a Dios. Eso queda en Hechos. Hechos 19:4. Gloria a Dios. La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica llegó a ser ampliamente conocida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 y 8. Capítulo 1, versos 7 y 8. Por lo menos 2 veces la iglesia de Filipos envió ayuda financiera a Pablo, mientras éste estaba en Tesalónica, donde su estancia se prolongó por varias semanas. Filipenses capítulo 4, verso 16. Gloria a Dios. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica, las cartas que Pablo les dirigió aclaran que volvieron de los ídolos a Dios. Gloria a Dios. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes de los judíos, los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica, las cartas de Pablo que Pablo les dirigió aclaran que volvieron de los judíos, que volvieron de los ídolos a Dios. Gloria a Dios. Los gentiles y los habitantes de Tesalónica volvieron de los judíos a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como la adoración de los ídolos en tiempos del Nuevo Testamento era una práctica gentil, no judía, la variedad étnica era un rasgo de la iglesia de Tesalónica. O sea, había personas de varias tribus y de varias culturas. O sea, había una variedad étnica, así como la hay hoy en día en la iglesia como tal. Una variedad de raza, de colores. Gloria a Dios. Bautizada por un rey macedonio con el nombre de su hermana a fines del siglo IV a.C., la ciudad de Tesalónica era la capital del distrito del mismo nombre en la provincia romana de Macedonia y poseía un magnífico puerto natural. O sea, Tesalónica como tal era el nombre del rey macedonio. Tesalónica era el nombre de la hermana del rey macedonio. Y el rey macedonio bautizó a la ciudad con el nombre de su hermana. Estaba localizada junto a la famosa vía Egnacia.
una importante ruta militar que se extendía desde el lado occidental de la costa balcánica hasta el actual Estambul, y era gobernada por una clase de funcionarios especiales. O sea, habían líderes en ese lugar que se ocupaban del control de la ciudad. Hechos, capítulo 17, verso 6. Como antes en Filipo y más tarde en Berea, el ministerio de Pablo en Tesalónica atrajo la atención tanto de los oficiales romanos como de sus opositores judíos. A los líderes judíos no les agradaba que se desviara la lealtad de los miembros de la sinagoga. A los líderes judíos como tal, así como en este tiempo, los pastores como tal son celosos de sus ovejas. No les gusta que visiten otras iglesias, más sin embargo, otra iglesia de otra denominación o de otra doctrina, eso es antiespiritual. ¿Por qué? Porque no es la misma doctrina en las mismas iglesias, no es el mismo fundamento, no es la misma enseñanza, no se transmite. El Espíritu Santo no puede obrar de igual manera en un pastor y en otro. Gloria a Dios. Porque un pastor tiene un talento, pero otro pastor tiene otro. Gloria a Dios. Aquí se presentaron acusaciones de que Pablo y sus acompañantes habían puesto al mundo al revés. Una acusación muy seria, que habían puesto el mundo al revés. O sea, habían establecido el apóstol Pablo y sus seguidores una doctrina, una manera de enseñar, una forma de edificar la vida espiritual de las personas, que se había trastornado el valor que existía en el mundo gentil, en el mundo pagano, en el mundo natural, que era valorar y tratar de satisfacer primeramente las necesidades físicas que las espirituales. Mas Pablo apuntaba primeramente a las necesidades espirituales que las físicas. ¿Por qué? Dice la palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo es todo, vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Una acusación muy seria esa de pusieron el mundo al revés, más próxima a la denuncia de una sublevación civil que a la de un desorden público tolerable. O sea, esa acusación de puesto el mundo al revés se presentaba más como una rebelión que como una sublevación pública tolerable. Gloria a Dios. Como parece deducirse del uso corriente de los términos, llamar a Jesús Señor solo era emplear un título que normalmente se le aplicaba al emperador, al rey de Roma. Estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hechos, capítulo 17, verso 7. Gloria a Dios. Muy probablemente las mismas autoridades romanas que revisaron el caso incluían a los esposos de las prominentes mujeres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, las mujeres que seguían a Jesús, sus esposos, estaban en el judaísmo. Muy probablemente las mismas autoridades romanas eran los esposos de esas mujeres. Que revisaron el caso incluían a los esposos de las prominentes mujeres que seguían a Jesús, persuadidas por Pablo. Su ira debe añadirse a la hostilidad de los judíos.
Los judíos como tal rechazaban a Jesús. Y eso causaba molestia y desagrado en Dios como tal. Cuando Pablo no pudo ser hallado, su anfitrión, Jasón, fue arrestado y obligado a depositar una fianza. Gloria a Dios. Fue arrestado y obligado a depositar una fianza en dinero. Bajo la protección de la noche, Pablo y Silas salieron hacia Berea, localizada a unos 90 kilómetros al suroeste. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, también distorsionaron la situación allá. También el diablo como tal usó a esas personas para distorsionar lo que Dios intentaba hacer a través de Pablo y de Silas en Berea. Hechos capítulo 17, verso 13. Así, de 3 ciudades consecutivas, Filipo, Tesalónica y Berea, Pablo y su equipo salieron en medio de disturbios civiles interrumpiendo su trabajo. Esa fue la recepción inicial del Evangelio en el continente europeo. Gloria a Dios. Ocasión y fecha de Primera de Tesalonicenses. Durante su breve ministerio en Atenas, Pablo se preocupó mucho del estado de los asuntos de la recién nacida iglesia de Tesalónica. Muchas veces, los pastores están pendientes de sus ovejas, están pendientes de su iglesia, están pendientes de cómo están caminando los integrantes de su iglesia. Él había tratado de regresar allí, a Tesalónica, en 2 ocasiones anteriores, pero Satanás se lo impidió. Capítulo 2, verso 18 de 1 Tesalonicenses. Por eso fue que cuando no pudo soportar más la incertidumbre y llevar a cabo el plan de visitar de nuevo, envió a Timoteo a la iglesia para averiguar los progresos en la iglesia de Tesalónica. Capítulo 3, verso 1 y 2, envió a Timoteo. Gloria a Dios, el verdadero hijo de la fe, declara Pablo, o sea, era alguien de su confianza. Timoteo retornó con un buen informe. Los tesalonicenses perseveraban en la fe y estaban igualmente preocupados por Pablo. Las noticias de su fe en medio de los problemas que se habían suscitado se extendieron por toda Macedonia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Toda Macedonia y Acaya, al sur de la provincia. Tanto Pablo como los tesalonicenses ansiaban reunirse otra vez. Pero en Corinto, a unos 80 kilómetros al oeste de Atenas, había más trabajo ministerial para Pablo. Parece que desde Corinto, alentado por las buenas noticias recibidas de Tesalónica, Pablo escribió la epístola que hoy conocemos como Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses fue escrita desde Corinto. Gloria a Dios. Por el apóstol Pablo. Por cálculos basados en la inscripción de Galio, una copia pública de una carta enviada por el emperador romano al procónsul de Acaya, se puede afirmar que Primera de Tesalonicenses fue escrita entre los años 50 y 51 después de Cristo. La carta, escuchemos con atención, es quizás el documento más temprano que conservamos de Pablo, con la posible excepción de Gálatas. Por cierto, fue el primer libro del Nuevo Testamento. Primera de Tesalonicenses fue el primer libro del Nuevo Testamento que
por lo menos Mateo, los evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos, pero después fueron editados y salió a la luz, fue después de que este libro, 1 Tesalonicenses, ya estaba en posesión del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Por cierto, fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, 1 Tesalonicenses. Los 4 evangelios, aunque describen acontecimientos anteriores, fueron escritos posteriormente, en su versión final, como dije antes. O sea, fue escrito y fue editado. ¿Para qué? Para que en su posterior, en su resultado final, cuando se presentó por fin los evangelios sinópticos, ya 1 Tesalonicenses ya había sido publicada, ya había sido redactada por el apóstol Pablo. Carácter y contenido de 1 Tesalonicenses. Escrita primariamente en un tono de distensión y agradecimiento, 1 Tesalonicenses está llena de gratitud por el crecimiento de la iglesia durante la ausencia de Pablo, la ausencia forzada de Pablo. La carta no contiene ninguna elaboración teológica, como sucede con Romanos, ningún rechazo a la amenaza de una herejía, como sucede con Gálatas, ni extensos consejos pastorales, como en 1 Corintios. Es el esquema usual de las cartas de Pablo: enseñanzas teológicas seguidas de recomendaciones prácticas. Las cartas de Pablo son así: enseñanzas teológicas seguidas por recomendaciones prácticas. Cómo aplicar la teología y cómo usar la teología en la vida práctica, en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida empírica. Gloria a Dios. Es levemente modificado en 1 Tesalonicenses. Los primeros 3 capítulos de la epístola contienen los recuerdos de su ministerio, entre ellos su preocupación por el estado de la fe de los creyentes, su comisión a Timoteo de regresar a la iglesia y el gran deleite experimentado cuando supo lo firme que estos se mantenían en la fe. Gloria a Dios. Los capítulos 4 y 5 contienen las exhortaciones características sobre materias tales como la pureza sexual. Capítulo 4, verso 1 al 8, capítulo 5, verso 23. El amor responsable. Capítulo 4, verso 9 al 12. El estimar y sostener a los líderes. Capítulo 5, verso 12 y 13. Y la paciencia y ayuda hacia las diversas necesidades humanas. Capítulo 5, verso 14 y 15. Es claro que estos consejos solo repiten lo que Pablo les había recomendado antes, cuando estaba con ellos. Y aún cuando habían seguido sus consejos, tenían que seguir poniéndolos en práctica. El tipo de vida que establecemos en un principio, cuando llegamos a los caminos de Dios, a los caminos de su santo y sagrado evangelio, debemos continuar con esa misma devoción, con ese mismo amor, con esa misma entrega, con esa misma devoción. Gloria a Dios. Tenían que seguir poniéndolos en práctica, más y más, o sea, avanzar, mejorar, ser perfeccionados en ese amor a través del Espíritu Santo. Esa es la palabra que, porque el amor de Dios fue derramado en nuestro espíritu, nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gloria a Dios. Creo que esto lo dice Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, verso 1, creo. En el nombre de Jesús. Ajá. En el nombre de Jesús. Vamos a leer del 1 al 3.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo el amor de Dios, que es espiritual, puede imprimirse y plasmarse en nuestros corazones? Solo a través de su palabra. Estas palabras son espíritu. Cuando dice la palabra, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Así como lo hacéis, así como dice, tenían que seguir poniéndolo en práctica más y más, como dice el capítulo 4, verso 1. Así como lo hacéis, capítulo 5, verso 11. Por el cuidadoso balance de la frase en el capítulo 1, verso 3, y la repetición de los términos en el capítulo 5, verso 8, parece que Pablo probablemente otros misioneros cristianos de aquella época les habían hablado repetidamente de la fe a Pablo, la esperanza y el amor, como un trío favorito entre las virtudes cristianas. Bueno, no sé en qué libro se encuentra, pero dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Gloria a Dios. Una preocupación práctica y doctrinal, probablemente suscitada en Pablo, por el ministerio de Timoteo. No, una preocupación práctica y doctrinal, probablemente suscitada en Pablo por el mismo Timoteo, condujo al mayor énfasis teológico que aparece en 1 Tesalonicenses. Ellos habían entendido sin dificultad la enseñanza paulina de que Jesús, levantado de entre los muertos por Dios, regresaría victoriosamente en esta segunda venida que está a la puerta. Desde que Pablo había dejado Tesalónica, sin embargo, varios de los creyentes de esa iglesia habían muerto. ¿Qué habría sido de ellos?, se preguntaban las personas. Se preguntaban los tesalonicenses, teniendo en cuenta que Cristo no había regresado aún. La respuesta de Pablo infundió esperanza y llevó consuelo a aquellos que lamentaban la pérdida de sus seres queridos. Los muertos en Cristo serían los primeros en resucitar. Luego los cristianos que vivían se les unirían y serían arrebatados para recibir al Señor en el aire y para siempre estar con Él. Consuelo verdadero. Gloria a Dios. El lenguaje de Pablo al describir el retorno de Jesús dista mucho del vocabulario, o sea, no es el mismo vocabulario que emplea la teología urbana o la tecnología urbana, los avances modernos. 2 milenios más tarde, en este tiempo. En el primer siglo, los pueblos del Mediterráneo estaban bien acostumbrados al esplendoroso, alegre y anticipado recibimiento de una figura de la nobleza. O sea, cuando venía un rey, un monarca de otras tierras, eso era una revolución en el pueblo. La gente se preparaba para recibir al visitante, para recibir al ilustre. Bueno, con Dios debe hacerse igual. En el día señalado y mejor.
En el día señalado, la gente debía salir de las ciudades y esperar al visitante real, que vendría acompañado de un nutrido cortejo, un equipo que siempre acompañaba al monarca. Gritos y aclamaciones de bienvenida se levantaron a su paso, y aquellos que se alineaban a ambos lados se unirían entonces al monarca cuando éste se detuviera en el lugar indicado. Gloria a Dios. Aquí se harían reconocimiento y se entregarían recompensa. Capítulo 2, verso 19 de 1 Tesalonicenses. Habría expresiones de alegría y devoción al producirse el arribo esplendoroso del Rey. Así será cuando los vivos y los muertos sean levantados para encontrarse con el Rey que viene del cielo. Lo esperaremos, así como los tesalonicenses y las culturas antiguas de la iglesia primitiva esperaban al monarca en las afueras de la ciudad con esa revolución, con esa alegría, con ese entusiasmo. Bueno, así será con nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nos uniremos, los que vivimos, nos uniremos con ellos en el aire para recibir a mi Señor, a mi Jesús, a mi monarca en el aire, con alegría, con regocijo, con gozo. El regreso de Cristo, aunque concentrado en el capítulo 4, verso 13 al 18, se repite en el capítulo 5, verso del 1 al 11. De hecho, la venida de Cristo aparece la venida de Cristo aparece en un principio, en el capítulo 1, verso 10. A fin de la carta, capítulo 5, verso 23. Véase también capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13. Gloria a Dios. Cada capítulo de 1 Tesalonicenses se refiere a este decisivo acontecimiento futuro, a la segunda venida del Señor Jesús. Gloria a Dios. Aplicación personal de 1 Tesalonicenses. Escuchemos con atención. Los cristianos de todas las edades han esperado, como Pablo, nosotros que vivimos, capítulo 4, verso 15, el retorno de Cristo en la época que nos ha tocado vivir. Yo espero a Cristo, yo lo espero en este momento, estoy a la expectativa. Gloria a Dios. A través de la historia de la iglesia, ha habido quienes han intentado privar este acontecimiento de su sentido original, fijando fechas y especificando la forma en que ocurrirá ese importante acontecimiento, tratando de predecir y alegorizar la segunda venida de Jesús. Dice la palabra que ni el Hijo ni los ángeles de los cielos saben cuándo será esa hora, solamente el Padre. Gloria a Dios. Los que lo han hecho de alguna manera han pretendido saber más que el propio Jesús. Algo imposible. Quien dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Marcos capítulo 13, verso 32. Inmediatamente después de predecir el regreso de Cristo, capítulo 4, verso 13 al 18, Pablo añade, capítulo 5, verso 1 al 11, que lo súbito del retorno de Jesús no sorprenderá a los cristianos, que estén provistos con la armadura apropiada. Capítulo 5, verso 8, que funciona en todas las dimensiones del tiempo, fe en el pasado, esperanza en el futuro y amor para el presente. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Que lo súbito el retorno de Jesús, cuando Cristo regrese otra vez en su segunda venida, no sorprenderá a los cristianos que estén provistos, los cristianos que estén revestidos de la armadura de Dios.
que estés provisto con la armadura apropiada. Capítulo 5, verso 8, que funcione en todas las dimensiones del tiempo. No ha funcionado y funciona todavía. Funciona en el pasado, funciona en el presente y funcionará en el futuro. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Gloria a Dios. Dice la palabra en Efesios 6, revestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo y estar firme en el día malo, y habiendo acabado todo, seguir firme. Dos cosas son ciertas. En primer lugar, el retorno de Cristo es un acontecimiento futuro que ocurrirá con toda seguridad y que está más cerca que nunca. Pero especificar fecha u hora en que el Señor súbitamente retornará o prestar solamente atención a las profecías que se refieren a las señales que anuncian la proximidad de ese acontecimiento, le restan fuerza al retorno de Cristo. Debemos estar a la expectativa, pero no empezar a medir las señales. Gloria a Dios. Debemos estar a la expectativa, pero esperar que sea Él, que dice la palabra que ni aún los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni Cristo sabe cuándo es la hora, solo el Padre. Gloria a Dios. Tal cual se revela en 1 Tesalonicenses. Lo que pretende Pablo, como dos veces lo deja saber, capítulo 4, verso 18, capítulo 5, verso 11, el texto griego de ambos, el texto griego de ambos versículos, del 4:18 y del 5:11, el texto griego es exactamente igual, son las mismas palabras. Gloria a Dios. Es que se debe tener ánimo ante la muerte. Este mensaje consuela también a los descendientes contemporáneos de los tesalonicenses. Gloria a Dios. Que guardaban luto por aquellos que duermen en Jesús. O sea, los que murieron creyendo en Dios, pero no habían venido. Los tesalonicenses como tal sentían pesar, preocupación y dolor en su corazón por las personas que habían muerto sin que Cristo regresara. Gloria a Dios. Esto nos desalienta. Esto no desalienta la esperanza del retorno de Cristo. Capítulo 5, verso 1 al 10. Pero tampoco alienta las predicciones que fijan una fecha para su regreso. Dios el Padre revelado en 1 Tesalonicenses. Escuchemos con atención. De Dios el Padre, capítulo 1, verso 3, capítulo 3, verso 11 y verso 13. Proviene la ira y la desaprobación. Capítulo 2, verso 15 y verso 16. Vamos a leer esto en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 1 y verso 3. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Capítulo 1, verso 1 y verso 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Acordarnos sin cesar delante de Dios y Padre acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios.
capítulo 3, verso 11 y verso 13. En el nombre de Jesús. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo diría nuestro camino a vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones. Para que sean afirmados vuestros corazones, lo dice el apóstol Pablo. Irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gloria a Dios.